Ingeniero, buenas noches, ingeniero. Está con máquina como para ayudar a hacer ingresar. Sí, ingeniero, estoy en computadora. Ya, Quintero, le voy a dar su ratito. Listo, ingeniero. Ya listo, Quintero, me ayuda ahí con los rezagados. Hay Listo, apenas ingeniero. 25 personas. Ya. Ya tenemos nosotros para el viernes nuestro primer parcial de circuitos RL, RC, RLC y trifásicos. Así que ahí vamos a... Yo le he pasado el domingo un un práctico para que lo resuelvan y además se amolden al mecanismo. Cada alumno tiene sus propios datos, por lo tanto, resuelve y una vez que resuelve, en el plazo indicado en el examen, se entrega la pregunta. Cada pregunta viene en secuencia. Primera pregunta, arrancamos y le damos 30 minutos. El programa recibe eso y si hay retraso ya califica de otra forma. Después de la media hora viene la segunda pregunta y luego al final la tercera pregunta. Eso es automático y tienen que, así es la forma, la modalidad del examen. Bueno, ahora, como esto es bien dinámico, veamos lo que vamos a avanzar hoy. Ya. Circuitos magnéticamente acoplados. Esto es una aplicación directa de lo que son los transformadores. Mire, usted puede acoplar un circuito a una fuente y lo hace a una impedancia directamente conectando, empalmando con una conexión galvánica. Esto tiene muchas aplicaciones y se usa es muy común los circuitos galvánicamente acoplados o directamente acoplados. Estos otros, aquí hay una especie de aislación. Tienen una aislación, eh, tienen un acople magnético. El acople magnético, entonces, el acople magnético es a través de los campos magnéticos. Tiene otras aplicaciones. El principal uso son los transformadores. Los electrónicos usan muchos transformadores de este tipo, los lineales. Digamos así, ETN, electrónica, muchos circuitos de su área son del tipo lineales. Y digamos, los eléctricos, los ELC, son equipos que tienen la aplicación de tener un acoplamiento magnético. Entonces, otro mundo había sido hablar de los acoplamientos magnéticos. Aquí me parece que es bueno que veamos esto. Recordemos quién era Maxwell. Maxwell es un británico, un inglés. Este señor hizo un trabajo brillante con las ecuaciones de Maxwell. ¿Sabían ustedes que Faraday, también británico, hizo experimentos y logró mostrar que variando un campo, había una inducción y un movimiento. Por eso se llama la ley de Faraday y la ley de la inducción.
Y este señor tenía una enorme capacidad como para hacer los experimentos. Pero teóricamente no había el fundamento, había la experiencia práctica, pero no el fundamento teórico. Este señor Faraday no había tenido formación académica, era un investigador nato. En cambio, este otro señor, Clerk Maxwell, tenía la capacidad complementaria a Faraday y él desarrolló la matemática necesaria. Y aquí él habló de derivadas, habló de, ¿se acuerdan? Estas ecuaciones. Él sintetizó y utilizó una forma más compacta. Las ecuaciones de Maxwell redondea todo lo que es el electromagnetismo. Entonces el electromagnetismo es el estudio teórico ya de las leyes que conocíamos experimentar. Este señor Maxwell cuenta la historia que le llevó una copia del documento al señor Faraday como una especie de homenaje. Entonces, nosotros vamos a copiar partecita de este conocimiento, porque aquí habla de ondas, nosotros vamos a estudiar solamente el acoplamiento magnético, que es una de las ecuaciones de Faraday. Entonces, todos sabemos, ¿se acuerdan esta? L de I de T, y ante la inducción, la tensión igual a N. Ya. Con estas ecuaciones, que les decía que vamos a desarrollar ahora ya la aplicación del transformador, pero ahí va a aparecer una nueva propiedad, que es la inductancia mutua. La inductancia mutua se mide en henrios. La inductancia propia se mide en henrios, o sea, son de la misma naturaleza, pero la L es autoinductancia, y la M es mutua, inductancia mutua. Entonces, el campo del acoplamiento, vamos a ver lo que es mutuo. Aquí, digamos, hay una sola bobina. Aquí, entonces, vamos a ver una parte del asunto. Vamos a ver lo que dice acá, sin M. Entonces, aquí tenemos B, la tensión es proporcional al número de espiras. Aquí hacemos esto y tenemos la ley de Faraday, la tensión de inducción, autoinducción. Ya, entonces, haciendo aquí podemos ver que la inductancia depende de la relación del flujo respecto a la corriente. Si el flujo aumenta, ustedes saben que la corriente inducida aumenta. O sea que hay una proporción directa entre la variación del flujo y la variación de la corriente. Por lo tanto, esto es una constante. Ya habrá hay una forma de calcular en la bobina con una corriente I. ¿Sí? ¿Se acuerdan? L, hay una forma, depende de la geometría. N, el largo, el ancho de la bobina. Ya. Todo eso es L. Entonces, ahora vamos a ver, acabamos, digamos, autoinductancia, porque es la que se cierra sobre sí. Sale la línea del norte y entra por el sur, y la otra también.
Supuestamente aquí solamente hay una autoinductancia. No hay nada que vaya a otro bobinado. No se ve un bobinado acá. Entonces solamente se cierra en una sola bobina, por lo tanto es auto. Aquí, en cambio, ya tenemos dos bobinas, una bobina cercana a la otra. Entonces cada una tendrá su propia inductancia, L1 y L2. Y habrá una M, una inductancia mutua. Esa vamos a estudiar acá. Estudiamos la inductancia mutua, es la que enlaza dos bobinas que estén cercanas. Entonces fíjense acá, aquí hay un esquema, hay un flujo 1-2, flujo 1-2. Ese es el mutuo. ¿Quién origina el flujo 1-2? Lo origina, ¿sabe quién? El flujo 1-1. El flujo 1-1 origina el flujo 1-2, el que va a llegar a la otra bobina, el que va a hacer que se energice o que se active una tensión en el secundario. Entonces, el flujo 1-1 es el que manda. El flujo 1-1 es el que crea. El flujo 1 es la bobina 1. Bobina 1 es flujo. Bobina 1 es Φ1. Estos dos de aquí, el flujo producido por la bobina 1 crea un flujo que se cierra por sí mismo. Este crea una autoinductancia. Y el otro, el que es mutuo, va a inducir o va a crear una M, una inductancia mutua. Entonces, el flujo de la bobina 1 crea su propio flujo en la bobina 1 debido al flujo 1. Va uno que es mutuo debido al 1 y en la bobina 2. Entonces, estudiamos acá, hacemos esto acá, un reemplazo a la ley de Faraday. La tensión B1, que se ven acá, esta es la tensión B1, depende del flujo 1. ¿Ya? Y B2, visto por acá, depende del flujo 2. Del flujo que vemos aquí 1, 2. Aquí va a salir, con esta fórmula va a salir, hay que hacer este cálculo. Vamos a sumar, entonces vamos a hacer B1, esto hacemos ahí, fíjense acá, vamos a cambiar. Estamos haciendo un artificio, multiplicamos y dividimos por la corriente, y luego observamos qué hay acá, esto se llama L1. L1 es todo lo que ha quedado acá en este corchete. Entonces B1 es la tensión que origina el paso de la corriente, esta corriente que crea un flujo, y ese flujo origina una tensión, B1. Si no hubiera tensión, si no hubiera el flujo, no se induce. Ok, aquí está. B1 entonces es igual a L1 de I1 de I de T. Pero cambiamos, nos vamos otra vez aquí, al otro lado del acoplado, y ahí hacemos otra vez el estudio. Miren, esto en el B2, en el número de espiras 2, N2, actúa el flujo 1-2, el flujo mutuo 1-2. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Y respecto al tiempo, pero aquí hacemos un artificio, y dividimos y multiplicamos por I1, y creamos entonces, y todo esto va a ser M2, 1.
Lo que está entre corchete aquí es M21. Bueno, entonces, ¿con qué podemos concluir aquí? Que M21 es igual a N2 por variación del flujo 1, 2. Esta es una definición nueva. Esta es una definición que hemos obtenido relacionando ecuaciones. ¿Qué es la inductancia mutua producida en la bobina 2 por el flujo 1? La respuesta es, dependiendo del número de espiras que tenga la bobina, ¿qué bobina? La bobina 1, bueno, la bobina 2, hace que, multiplicado por la variación del flujo mutuo sobre la corriente de la bobina 1. Entonces, mire, la inductancia mutua va a depender de las vueltas o de la espira de la bobina 2 y de la corriente de la bobina 1. Y la variación del flujo mutuo. El flujo mutuo es el 1,2. Ya, aquí mediante artificios, mire, suma y divide, hemos logrado definir lo que es la inductancia mutua. Entonces la inductancia mutua va a depender de la variación del flujo mutuo debido a la corriente, respecto a la corriente I1. Ya, y el número de vueltas es porque estamos trabajando en la bobina 2. 2 es bobina 2 y 1 es bobina 1. La corriente en la bobina 1, el número de vueltas de la bobina 2 y 1, 2 es lo mutuo. Repito, estamos hablando de acople. ¿Cómo se acopla? No va a ser un acople directo, va a ser un acople magnético. ¿Quién va a ayudar al magnetismo? Al acople va a ayudar la L, no. La M, sí. Porque la L es un magnetismo que no pasa a la otra bobina, entonces no ayuda. Y la inductancia mutua es una característica del flujo que acopla, entonces este sí me ayuda. Ya se estudia desde otro punto de vista, se excita el secundario y se ve qué pasa en el primario. O sea, se excita el bobinado 2 y se ve qué pasa en el bobinado 1. ¿Sabe qué? Se llega a la misma conclusión. Lo mismo sucede, es simétrico. Se hace lo mismo, y resulta que M12 es igual a M12 es igual a M21, por lo tanto, se simplifica y se dice M. Estamos estudiando el acoplamiento magnético. ¿Quién nos va a ayudar a entender esto? Las leyes de Faraday. La ley de Faraday. Y ya hemos demostrado que M12 es igual a M21 o que 1,2 es igual a flujo 2,1. Por esto vale lo de arriba. La inductancia mutua es la capacidad de un inductor de inducir una tensión en un inductor cercano y se llamaba Dirac-Henry. Entonces, aquí les anticipo, los bobinados tienen que estar muy próximos. Esto de eje a eje hay un L, tiene que ser mínimo. ¿Cómo hacemos lo más mínimo posible esto? ¿Saben cómo? Eso ya los ingenieros hacen. Un 1 Entonces lo que vamos a ver aquí,
lo que está con negrito es la diferencia, es la distancia que yo pongo L acá, la vamos a minimizar aquí. L mínima va a ser cuando yo hago los dos bobinados concéntricos. Y N1 y N2 tienen que ser bien. Tengo que lograr un acople mucho más eficiente cuando hago lo más cerca posible y cuando hago una concatenación. Ya, entonces es una capacidad de inducir una tensión. Mientras más cercanos estén los dos bobinados, mayor capacidad. Y ya sabemos que depende del número de vueltas también, entonces habrá que ver eso de las vueltas. Ya como M es la capacidad de inducir, será positiva, ¿sí? Pero como aquí tenemos un cambio, también puede ser negativa. Entonces va a tener unos signos. De I de T puede variar, si varía la corriente I o si la corriente baja, si la corriente sube, puede haber unos cambios de signos. La ley del Lenz, la regla de la mano derecha, ayudan a entender esto. Ahora vamos a ver estos signos. ¿Qué distancia hay entre las dos bobinas? L. Larga, esto no es grande. Esto no es práctico, esto es teórico nomás. Entonces, teóricamente, para entender esta distancia, la llamemos L. Es teórica, ¿no? Se tiene que recorrer un espacio, las líneas. Lo que se quiere es que sea concéntrico y sea mínimo para que tenga la capacidad de inducir de una bobina a la otra. Ya. Ley de Lenz, todo lo que sabemos. Si el punto significa polaridad. Los fabricantes le ponen un punto ahí por donde entra la bobina y no le ponen nada por donde sale. Aquí estamos cumpliendo eso. Esta bobina está polarizada aquí y aquí. Entonces, tenemos dos bobinas separadas. Esto es teórico, ¿no? Y excitamos el lado de la bobina 1 con una fuente B1. Hacemos circular la corriente, miren acá, acá, acá. Por lo tanto, la ley de la mano derecha hace que de aquí salga. Y por aquí entre un campo magnético propio, inducido. Ya, aquí hay otra más. Hay varias aquí, ¿no? Solamente está dibujada una nomás. Ya. Pero hay otro que es el que interesa para... Hay uno que viene por acá y no se queda, pasa a la otra. Ah, qué bien. Y se cierra por acá con azul. Esta es la interesante. Pero tenemos el flujo 2,1. ¿Se acuerdan? Es el flujo producido en la bobina 2 por la corriente I1. Pero aquí vamos a tener una tensión. Se ha inducido aquí B2. Y si hay una B2, entonces se inyecta corriente por este punto. Por acá, por acá. Ley de Lenz. Si entra mano derecha, tenemos por acá y tenemos un flujo 2,2.
este flujo 2,2 no pasa, se queda ahí, es un flujo que se cierra en la bobina 2. Pero no todo se queda aquí, también hay otro que sale. Ese amarillo lo vamos a poner aquí. Y el amarillo va de la bobina 2, induce en la bobina 1 y tenemos el flujo 1,2. Esta es una manera de ver la polaridad en base a la ley de los signos. Entonces aquí hay la corriente que sale por la terminal marcada en una bobina. Si una corriente sale de la terminal marcada por una bobina, aquí en este caso no, entra por la terminal marcada. Si entra por la terminal marcada, ¿sí? Entonces decimos la tensión mutua en la segunda bobina será positiva. Si entra por la polaridad marcada, y uno va a crear una tensión positiva en la bobina 2. Al revés ocurre acá. Si sale de la terminal marcada de la bobina, la polaridad de referencia será negativa. Entonces, aquí está esto. Cuando entra por la polaridad, ¿sí?, va a inducir positivo acá. La tensión B2 es positiva. Y también tenemos la polaridad frente a frente. Si entra por la polaridad positiva y, fíjense acá, está inversa y sale por la polaridad que no es la positiva, entonces esto es negativo. Aquí faltaba dibujar así. Si sale por los puntos, positivo. Si sale por los puntos así inversos, negativo. Entonces aquí se cruza. Tiene que haber una entrar y salir por positivo. Si está aquí, si entra, si sale por el positivo, la polaridad es positiva. Aquí, si entra y sale por el positivo, la M es positiva. Si sale por el negativo y sale por el negativo, la polaridad es positiva. Cuando se enfrentan las polaridades así, a la diagonal, a la inversa, hay un signo negativo. Entonces, los que bobinan, los que hacen su trabajo con las inductancias, con la bobina, para ver la inductancia, ellos ven la polaridad de referencia. Entonces, ¿cómo se va a acoplar esto? Si yo conecto dos bobinas en serie, las tengo que conectar así, positivo con positivo. Tengo que sumar entonces L1 más L2, L1 más L2 más 2M. ¿Por qué 2M? Porque había M1 más M2 que es igual a M, entonces 2M. Cuando yo voy a acoplar positivo con negativo, tengo que restar L1 más L2 menos 2M, la conexión en serie o positiva. Vamos a ver. Ahí están pidiendo ingresar. Fíjense, alumnos. ¿Están pidiendo ingresar a alguien? Ya lo acepté, ingeniero. Bien. Entonces, lo que parece acá es, hay que tener cuidado de la polaridad, jóvenes. La polaridad está indicada en las bobinas y si usted toma en cuenta la polaridad, no va a haber problema. Va a tener un efecto doble o si no, un efecto
doble negativo. Entonces, tiene que ver, es importante eso. Ya, vamos a seguir estudiando. Entonces, esto es un estudio de M. M es la inductancia mutua. Es la encargada de la capacidad de inducir una tensión en otro bobinado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La capacidad de inducir una tensión de un bobinado a uno cercano se llama inductancia mutua. Ya, hay que estudiar, mire, cómo se ve. Hay acoplamiento magnético, circuitos magnéticamente acoplados. Estamos estudiando un acoplamiento. Entonces, ¿qué es lo que acopla aquí? El magnetismo. ¿Cuál es su representante? La M es una. ¿Qué es M? Es una, decíamos que es la capacidad, pero es una medida de la inducción de un bobinado en el otro. Entonces, mire, si tenemos este circuito A, donde R1 y R2 son resistencias, y tenemos dos tensiones, fuentes de tensiones en ambos extremos, podemos estudiar desde el punto de vista de la frecuencia, como si fuera un fasor, fasorialmente. Entonces ya estamos en corriente continua. ¿Hay inducción? ¿Hay, jóvenes, hay inducción en corriente continua? B, L, D, I, respecto al tiempo. Corriente continua no varía la corriente, entonces la tensión inducida es cero. Por lo tanto, este análisis es en corriente alterna. Corriente alterna y está la frecuencia de por medio. O los fasores. O las funciones instantáneas de seno y coseno. Entonces nos olvidamos de corriente continua, estamos estudiando, para que haya acoplamiento tiene que ser corriente alterna. Entonces ya aquí hablamos de cargas, impedancias. Impedancias, ¿qué ha pasado aquí? En el inciso B estamos usando no hay fuente en el inciso B, pero hay una impedancia de carga. Análisis en el dominio de la frecuencia de un circuito que contiene bobinas acopladas. Ok, vamos a estudiar entonces ya el acoplamiento, pero no vamos a estudiar una fuente en la bobina 2, vamos a estudiar una carga. Entonces aquí tenemos por la ley de Kirchhoff una corriente que se cierra en la malla 1 y a la derecha una corriente que se cierra en la malla 2. Hay que aplicar las leyes de Kirchhoff para la tensión. Esto es B2, esto es BL2 y esto es BM. ¿Ven? Todos son tensiones. Tensión, la tensión inducida en la autoinducción, en la L, inductancia propia, y la tensión inducida por la inductancia mutua. Esto lo pasamos a fasor y tenemos B1, B2 las dos,
las dos tensiones. B1. Pero aquí, ¿cuánto vale B2 aquí? ¿Quién sabe? ¿Cuánto vale B2? B2, aquí hay una tensión, pero la vamos a 0. La estamos puenteando. Entonces, miren, la B2 es 0, solamente queda la B. Este es un sistema de ecuaciones fasorial. Entonces, yo lo puedo escribir así. Miren esto como lo voy a escribir. Fíjense acá. Yo voy a escribir así. Z11 por I1, Z12 por I2, Z21 por I1, Z22 por I2. Así. Y voy a escribir así. Así voy a poner. ¿Qué voy a poner aquí? La B y aquí la 0. En otras palabras, yo voy a tener Z11, Z21, Z12, Z22 multiplicado por I1 multiplicado por I2 igual a B0. Esta es la ley de Ohm matricial. Ley de Ohm matricial. Aquí el libro no ha hecho matricial, pero es lo mismo. Miren, esto es Z11. Esto es Z22. Fíjense, Z21 es igual a Z22, con el mismo signo. Z22. ¿Por qué? Porque es el acoplamiento mutuo. Z22. Y esto es Z, este es 21, este es 21 y este es 22. Estamos estudiando el acoplamiento todavía gracias a la definición de la autoinductancia y de la inductancia mutua. Ok, entonces hay que verificar esto, porque esto es un planteamiento, hay que ver. Entonces, ¿qué otra solución hay? Hay un problema aquí, jóvenes. M12, M21 igual a M, no es un parámetro físico, digamos, como el L. Entonces va a depender de la variación, ¿no ves? De I1 respecto a, del flujo respecto a la corriente. Entonces, hay otra forma de, otra ayuda, hacer acoples. Podemos hacer A, B, C, son modelos que facilitan la resolución de circuitos acoplados. Son modelos. Usted puede acoplar. Ya, vamos a estudiar esos modelitos. Hay dos modelos. Esto parece pesado, ¿no? Pero es bien que lo sepan porque en el fondo, la teoría es la que manda. Ya, vamos a ver. Hay unos modelos que nos van a ayudar a trabajar sin la M. Esta M, mira, aquí no aparece la M. Va a aparecer esa M. Ya. Ya, para que no se atormenten, miren cómo voy directamente. Estos modelos son... Aquí. Todo lo que tiene que hacerse es analizar un circuito con dos fuentes dependientes. Estas fuentes dependientes van a ayudar a reemplazar a M. Esta es una JMI2, JMI2. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Qué diferencia hay entre estos dos circuitos? J omega M y 2.
¿Qué diferente hay entre estos dos dibujos? En C, ABC. Los signos, ¿no? Los signos es la diferencia. Ya. Este proceso permite comprobar cada una de las hipótesis realizadas. Estas eran hipótesis. Todo esto que vimos aquí era aplicación de la teoría de... Entonces lo dejemos ahí. Ayudan a... Con estos modelos ayudan a calcularlas, verificar las hipótesis. Pero mire, hay que trabajar duro acá, ¿no? Hay que trabajar con Z11, mira, hallar I1, hallar I2, reemplazar y calcular. Esto, mire estos trabajitos aquí. Este trabajo no lo vamos a hacer, ni se le va a pedir. Vamos a ver otra forma de estudiar esto. No vamos a estudiar con M, porque M es un parámetro que depende de la corriente y del flujo. Ok, vamos a seguir aquí. Esto nos va a ayudar a entender lo que es la energía en un circuito acoplado. ¿Cómo pasa la energía de acá? ¿Cómo pasa acá? Esta es la virtud que tiene, pasar la energía del circuito 1 al circuito 2, gracias al magnetismo. Se llama, por eso es magnéticamente acoplado, ¿no? Este capítulo. ¿Cómo pasamos la energía? Aquí está el estudio. La potencia es V1 por I1. Esta es la potencia que tiene que pasarse de la bobina 1 a la bobina 2. Si esta es la potencia, esta es la energía, esta es la energía que va a pasar de 1 a 2. En 2, M es la que hace pasar. Entonces, M es la que hace pasar la energía, porque tiene la capacidad de inducir. Y vemos acá, entonces, la energía en 2 es igual a la energía del bobinado 2, este bobinado 1, más un término que es producto de las dos corrientes. Entonces, la energía total almacenada en las bobinas, tanto I1 como I2, han alcanzado valores constantes, hay que sumarlos. Y si suma, tiene tres términos. La energía almacenada en la autoinductancia 1, en la autoinductancia 2, más la que es la mutua. Entonces, les digo lo siguiente. Estas dos de aquí no hacen pasar energía de un lado al otro. Se queda en su propio bobinado. Entonces, la que manda es este término. Esta energía es la que hace pasar. Nos quedaríamos con esta energía y la otra no interviene. Ahora vamos a ver acá. Aquí, ¿ven? La energía total ya, hablando ya de inductancias mutuas, propia L1, propia L2 y la mutua. Entonces, ya volvemos a decir aquí, la energía total es igual a la energía del bobinado 1, la energía del bobinado 2 y la mutua. Ahora vamos a decir aquí, el acople, si igualo a 0, ¿qué significa esto? Si lo igualo a 0, quiere decir que la energía es nula. Yo tengo que decir que la energía que se maneja tiene que ser mayor que 0. Si le pongo 0, quiere decir que no, que la energía total es 0. Eso es mentira. La energía total tiene que ser mayor que 0 porque se está traspasando allá. Aquí vamos a demostrar entonces la relación que hay entre las corrientes. Ahí vamos a hacer esto. Entonces, mire, aquí matemáticamente completamos un cuadrado. Esto es
trabajo matemático, y sacamos esta conclusión. La inductancia mutua, M, tiene que ser menor a L1 y L2 en la raíz. ¿Qué quiere decir? Para que sea mayor, la inductancia tiene que ser menor a esto. La inductancia mutua tiene que ser menor a L1 y L2 raíz, para que la totalidad de la energía de las dos bobinas más la mutua sea positiva. Es lo mismo que yo diga que la inductancia mutua tiene que ser menor a esos dos valores. Entonces la relación entre mutua y las otras dos se llama acoplamiento. Coeficiente de acoplamiento K se va a llamar a la relación. Entonces aquí está, mientras más cercano sea la relación de los dos bobinados, va a haber mayor acoplamiento. Ya, entonces, como aquí era menor o igual, digamos que sea igual. ¿Qué significa que sea igual? Quiere decir que va a estar entre 0 y 1. Un buen acoplamiento va a ser cuando esté entre 0 y 1, el factor K. Aquí está para lo que digo. Mira, esto ya es concéntrico. Ambos bobinados están acoplados. Por aquí viene el campo magnético. Entonces, ¿qué ven aquí ustedes? Hay un acoplamiento casi perfecto. Y aquí, veamos cuál es mejor. Ven aquí, esto es un molde de cartón. Y adentro hay aire. No hay nada más que aire. Entonces, analicemos estos casos. Entonces, M puede estar cero acoplamiento o puede ser un acoplamiento máximo. 0 o 1. Entonces, ya saben ustedes, cuando K es 1, acoplamiento máximo. Cuando K es 1, acoplamiento máximo. Aquí voy a poner con rojo lo que sucede. Miren lo que sucede aquí. Esto en realidad sucede. No se están acoplando los dos campos. Están separados. O sea que el azul es el ideal que yo dije, pero así está. No hay acoplamiento, pero en este lado, perfecto el acoplamiento. Aquí es perfecto. Este K vale 1 y aquí vale K 0. Cero acoplamiento, porque miren, no están cerrando. Perfecto el acoplamiento. El coeficiente de acoplamiento K es una medida del acoplamiento magnético entre dos bobinas. Va entre 0 y 1. ¿Qué pasa si es 0,5? ¿Es bueno o es malo? Este caso es malo, no hay acoplamiento. Tiene que haber las bobinas tienen que estar enlazadas. Acoplado holgado es A y B estrecho. Aquí hay la distancia, ¿se acuerdan la distancia que les dije? Hay mínima distancia, aquí no hay acoplamiento porque no hay una conexión entre ambos flujos.
flujo 1, el flujo 1, 2 está mínimo. Bueno, entonces usted tiene que ya saber eso y puede hacer cálculos. Dice acá, determine el coeficiente de acoplamiento, K. Calcule la energía almacenada y en el momento T1 la energía. Si la tensión es así, B igual 60 por coseno de 4T más 30. Esta es una onda, ¿no? Así es una onda. Entonces aquí nos piden, esto es la corriente, ¿no? Damos tensión. Esta es la tensión B más 30. Aquí vemos que 4T, 30 está el ángulo aquí. Este es un fasor. ¿Y cuánto será omega? Omega es 4. Omega 4. Entonces, ¿qué pasa si para 5 ohmios, para 2,5, para 4, para 1,16 faradios, calculamos las inductancias, hacemos lo que no queremos hacer, largo, y vemos que la energía 20,73 julios. Jóvenes, Luisaga, Yasmín. Luisaga, Yasmín. Luisaga, Yasmín. Buenas noches, ingeniero, ¿se me escucha? Ya le escucho. Escúcheme, estoy entrando al Google. Quiero ver la medida de julios. ¿Cuántos julios dije que habíamos calculado ahí? Un vatio hora es igual a 3.600 julios. Yasmín. Sí, ya la estoy escuchando. Yasmín. Es que estaba con problemas de mi parlante, voy a disculpar. Ya, aquí entré al Google y dice que un vatio hora es igual a 3.600 julios. Y aquí en el ejercicio del libro han determinado la energía. La energía, mire, calculada así, con todos los parámetros, corriente, todo, es igual a 20,73 julios. ¿Cuántos vatios son estos? Si un vatio hora es 3.600 julios. Vendrían a ser 5,76 por 10 a la menos 3. X, ¿no? Aquí, ¿cuánto es? 5,76 por 10 a la menos 3. 5,76 por 10 a la menos 3. vatios hora. Esto puede ser 5,76 milivatios hora. Sí. Entonces ya tenemos una idea. En este ejemplo, este ejercicio que ha hecho el libro, dice, determina el coeficiente de acoplamiento. 0,56 su acoplamiento. Con 0,56 y haciendo un trabajo brutal, como ven aquí, esto es largo, ha calculado que 5,76 milivatios hora es la energía total almacenada en los dos inductores acoplados.
Bien, Yasmín. Ahora yo pregunto aquí a otro alumno, ¿qué pasa si yo tengo mejor acoplamiento? ¿Cuál es lo máximo que puedo tener? 1. Entonces, yo le puse la pregunta, ¿cuál es el valor máximo de la energía total almacenada si el acoplamiento fuera 1? ¿Dónde entra el K? ¿Dónde entra K? ¿Dónde entra K? K, ¿dónde entra K? K, K, K. Vamos, ¿dónde entra el valor de? Ya, hagamos un descanso. A la vuelta quiero que me digan, Don, ¿qué pasa si yo hago K igual a 1? ¿Mejora la energía? Ahorita la energía total era 5,76. Milivatios. Esto era con 0,75, con 0,56. ¿Cuánto mejora esto? Sí. No veo dónde podemos analizar eso. A la vuelta del descanso me avisan. O después lo vemos con ustedes. Ya vamos a descansar 10 minutos. ¿Listo? Listo, ingeniero. 10 minutos. Listo, Inge. Listo, ya. Aquí no me deja presentar. Esperen, voy a ver si. Ratito. No puedo compartir, jóvenes. ¿Está lento su internet? ¿Qué pasó, ingeniero? Parece, porque no